El año 1971 fue un punto de quiebre en la música popular. La psicodelia de los 60 empezaba a desvanecerse y surgían nuevos sonidos. El soft rock, la música disco en ciernes y un soul cada vez más sofisticado. Entre gigantes como Led Zeppelin, The Rolling Stones o Marvin Gaye, aparecieron artistas y grupos que, aunque solo brillaron fugazmente en las listas de éxitos, dejaron huellas imposibles de borrar. A estas joyas fugaces las conocemos como One Hit Wonders, canciones que alcanzaron la gloria, pero cuyos intérpretes no lograron repetir el mismo éxito. Lejos de ser simples curiosidades, estos temas marcaron una época y medio siglo después, aún nos hacen cantar, bailar o recordar. Hoy vamos a viajar a 1971 para descubrir 10 One Hit Wonders que definieron ese año inolvidable. Historias sorprendentes, melodías inmortales y un recordatorio de que a veces, un solo éxito basta para ser eterno. Brand New Key. Melanie, la cantante Melanie Safka, conocida simplemente como Melanie, conquistó el mundo con este tema ligero, alegre y con un aire infantil. Brand New Key fue un número 1 en Estados Unidos, gracias a su ritmo pegajoso y una letra aparentemente inocente sobre patines de llaves viejas. Sin embargo, muchos la interpretaron con connotaciones sexuales ocultas, lo que paradójicamente la volvió aún más popular. Melanie venía de presentarse en Woodstock y tenía cierto reconocimiento, pero ningún otro sencillo alcanzó el nivel de éxito de Brand New Key. La canción se convirtió en símbolo de una generación que oscilaba entre la ingenuidad y la rebeldía. Hoy se la recuerda como una de esas piezas que, aunque criticadas en su momento, siguen sonando en películas, comerciales y listas de nostalgia. 2. Chick-A-Boom. Don't Ya Just Love It. Daddy Dewdrop. Este curioso tema de Daddy Dewdrop, con su estilo juguetón y un tanto irreverente, llegó al top 10 del Billboard en 1971. La canción nació como parte de la banda sonora de una caricatura, pero rápidamente fue adaptada para el público general. Su ritmo divertido, con un toque funky y letras graciosas, captó la atención de la radio juvenil. Aunque Daddy Dewdrop no volvió a repetir el éxito, Chick-A-Boom se mantiene como un ejemplo perfecto de cómo la cultura pop de los 70 podía convertir lo inesperado en fenómeno masivo. 3. Timothy. Doughboys, Doughboys. Saltaron a la fama gracias a una canción tan polémica como pegajosa. Timothy narra la historia de 3 mineros atrapados bajo tierra, de los cuales solo 2 sobreviven, dejando a la imaginación la suerte del tercero. El tema fue censurado en muchas emisoras por su clara alusión al canibalismo, pero esa misma controversia impulsó su éxito, alcanzando el top 20 en Estados Unidos. Aunque la banda nunca volvió a lograr una hazaña similar, Timothy quedó en la memoria como uno de los One Hit Wonders más atrevidos de 1971. 4. Mr. Big Stuff, Jean Knight. Con un groove irresistible y un mensaje poderoso, Jean Knight lanzó Mr. Big Stuff, un himno soul que se convirtió en un éxito inmediato. La canción alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 y se transformó en un clásico del R&B. La letra, dirigida a un hombre arrogante, resonó con muchas mujeres de la época que encontraban en ella un grito de independencia y dignidad. Aunque Jean Knight no volvió a replicar el impacto de este sencillo, Mr. Big Stuff es una de las canciones más versionadas y sampleadas de la historia del soul, apareciendo incluso en éxitos de artistas como Heavy D and the Boys en los 90 Boys. Saints, 5-Man Electrical Band. La banda canadiense 5-Man Electrical Band dio en el blanco con Saints, un tema folk rock cargado de crítica social. La letra habla sobre la discriminación y las restricciones absurdas que imponían los carteles y señales en la sociedad moderna. Con su mensaje contracultural, la canción resonó en plena época de movimientos sociales y alcanzó el top 10 en Estados Unidos. Décadas después, en 1990,
Tesla revivió el tema en formato acústico, dándole una segunda vida. Aunque la banda nunca repitió la hazaña, Sings sigue siendo un himno atemporal contra la intolerancia y la rigidez social. Don't Pull Your Love, Hamilton. Joe Frank and Reynolds con un estilo pop rock suave y romántico, este trío lanzó Don't Pull Your Love en 1971 Pull Up y Above, llegando rápidamente al top 10 del Billboard. La canción se convirtió en un clásico de la radio FM, con armonías cuidadas y un aire melódico que representaba perfectamente la transición hacia el soft rock de los 70. Aunque la banda intentó volver a los rankings años más tarde con otro nombre y formaciones diferentes, nunca lograron superar la magia de este primer gran éxito. 7. Toast and Marmalade for Tea. Tin Tin. Los australianos Tin Tin, producidos nada menos que por Maurice Heap de los Bee Gees, lanzaron este tema que, aunque modesto en ventas, logró entrar al top 20 en Estados Unidos. Con una melodía suave, casi psicodélica, Toast and Marmalade for Tea se convirtió en un tema de culto entre los amantes del pop melódico de la época. Tin Tin desapareció poco después, pero este sencillo quedó como su carta de presentación eterna. 8. Stay a While, Doughboys. Este grupo canadiense alcanzó fama mundial con la balada romántica Stay a While. Con voces masculinas y femeninas entrelazadas, el tema conquistó al público y alcanzó el top 10 en varios países. La dulzura de la melodía y la atmósfera nostálgica hicieron que Stay a While se volviera un clásico de estaciones de radio suaves y románticas. Lamentablemente, Doughboys no lograron mantener el mismo nivel de éxito y pronto quedaron en el olvido. 9. I Found Someone of My Own, The Free Movement. Sat down by my side. El grupo soul, The Free Movement, lanzó esta balada poderosa en 1971, alcanzando el top 5 en el Billboard Hot 100. La canción, cargada de emoción y con arreglos orquestales, se convirtió en una de las grandes baladas soul del inicio de los 70. A pesar de este gran éxito, la banda no logró sostener su carrera, quedando registrada en la historia como otro ejemplo de One Hit Wonder. 10. Resurrection Shuffle, Ashton, Garner and Dyke. Este grupo británico conquistó tanto Europa como Estados Unidos con su energética mezcla de rock y soul en Resurrection Shuffle. El tema, con poderosos arreglos de metales, invitaba a bailar y transmitía pura vitalidad. En Inglaterra llegó al top 3 y en Estados Unidos entró en el top 40. Fue su único gran éxito internacional, pero suficiente para asegurarles un lugar en la lista de los grandes One Hit Wonders de 1971. Cuando hablamos de los One Hit Wonders de 1971, no solo estamos repasando canciones que tuvieron un instante de gloria en las listas de éxitos, sino que nos estamos asomando a un espejo cultural de una época turbulenta, contradictoria y fascinante. Cada uno de los temas que hemos recorrido tiene una historia particular, algunos nacieron de la polémica, otros de la ternura, algunos del humor y otros de la indignación social. Sin embargo, todos comparten un destino común, el de haber brillado intensamente una sola vez, y luego desvanecerse en el horizonte de la industria musical. Es interesante notar que 1971 fue un año en el que convivían mundos musicales muy distintos. Mientras Led Zeppelin y The Rolling Stones estaban en la cima del rock, y Marvin Gaye revolucionaba la música soul con What's Going On, también había espacio para canciones ligeras, curiosas o inesperadas que lograban conquistar al público masivo. Los One Hit Wonders de este año nos muestran que el gusto musical nunca es monolítico, siempre hay espacio para lo espontáneo, lo novedoso o lo que simplemente logra conectar con la emoción de la gente en un momento preciso. Uno de los factores más llamativos de estos éxitos fugaces es cómo reflejan las tensiones sociales de su tiempo. Sings, por ejemplo,
Hablaba de discriminación y exclusión en una sociedad que aún debatía sobre derechos civiles. Big Stuff se convirtió en un himno de dignidad femenina en medio de un movimiento de liberación que buscaba redefinir roles y espacios. Incluso canciones aparentemente inofensivas como Brand New Key encontraron lecturas más profundas, mostrando que hasta un tema alegre podía ser interpretado como una metáfora de rebeldía contra la moral tradicional. Pero al mismo tiempo, encontramos propuestas casi cómicas o irreverentes como Chica Boom o Timothy, que demostraban que el público también estaba dispuesto a dejarse llevar por lo extraño, lo provocador o lo absurdo. Y es ahí donde radica parte de la magia de los One Hit Wonders. No tenían que ser obras maestras universales, ni discos conceptuales de 40 minutos, bastaba con atrapar el oído, generar conversación y quedarse en la memoria colectiva por su frescura. Otro punto que vale la pena reflexionar es la fugacidad del éxito en la industria musical. Muchos de estos artistas tenían talento de sobra, y de hecho, continuaron grabando y presentándose en vivo durante años. Sin embargo, nunca volvieron a alcanzar el mismo nivel de reconocimiento. ¿Fue mala suerte? ¿Fue una cuestión de cambios en las modas musicales? ¿O simplemente ese era su destino, entregar al mundo una única canción inolvidable? Quizá la respuesta es una mezcla de todo. La música, como cualquier arte, depende tanto del contexto social como de la creatividad individual. Y a veces, un artista se cruza con el momento histórico exacto en el que su canción puede florecer, y después, cuando las circunstancias cambian, ya no hay terreno fértil para repetir el milagro. Lo curioso es que medio siglo después, muchas de estas canciones siguen vivas. Aparecen en comerciales, en bandas sonoras de películas, en playlists de nostalgia o incluso en nuevos samples de artistas contemporáneos. Esto nos recuerda que el verdadero valor de una obra musical no está necesariamente en la cantidad de veces que un artista logra colocar un sencillo en el número 1, sino en la capacidad de crear una pieza que resista el paso del tiempo. Aunque Melanie nunca repitió el fenómeno de Brand New, su tema sigue sonando como si hubiera sido lanzado ayer. Aunque Jan Knight no volvió a estar en el centro de la industria, Mr. Big Stuff se convirtió en una piedra angular del soul que ha sido reinterpretada una y otra vez. En ese sentido, los One Hit Wonders son una lección de humildad y al mismo tiempo de grandeza. Humildad porque nos muestran que la fama puede ser breve y que no todos los artistas están destinados a construir carreras repletas de discos de platino. Grandeza porque nos recuerdan que una sola canción puede cambiarlo todo, puede definir un verano, una generación o incluso convertirse en símbolo cultural de una época. 1971 fue un año donde la música exploró todos los caminos posibles, desde lo más profundo y político hasta lo más ligero y juguetón. Y estos 10 One Hit Wonders nos muestran que más allá de la etiqueta, lograron algo que miles de artistas jamás consiguen: ser recordados. Quizá su luz fue breve, pero fue intensa. Y a fin de cuentas, ¿no es eso lo que buscamos todos? Dejar una huella, aunque sea pequeña, en la memoria de quienes vienen después. Así que la próxima vez que escuches uno de estos temas en la radio, en un bar o en una película, recuerda que detrás de esa melodía que se te queda pegada hay una historia de sueños, de azar y de creatividad irrepetible. Porque en la música, como en la vida, no siempre gana quien más dura, sino quien logra quedarse en el corazón con una sola chispa de genialidad. Hablar de estas 10 canciones no es solo hablar de melodías pegajosas, es hablar de momentos de vida, de contextos sociales y de recuerdos que marcaron a quienes las escucharon. Cada una, a su manera, dejó una huella emocional en el público de 1971 Pupunes, y su eco sigue resonando hasta hoy. Brand New Key. Melanie. El impacto de Brand New Key fue tan inmediato como curioso. Para muchos jóvenes representaba libertad, alegría y un toque de irreverencia disfrazada de inocencia. En medio de un clima social cargado de tensiones políticas y bélicas, escuchar una canción aparentemente infantil sobre patines resultaba refrescante. Para algunos padres, en cambio, fue un escándalo por sus supuestas connotaciones sexuales. Ese contraste generó conversación en casas, programas de radio y cafés. Los jóvenes la defendían como un canto a la diversión, mientras que los adultos la veían como un símbolo de la rebeldía de la nueva generación. Chica Boom, Don't Ya Just Love It, Daddy Dewdrop. El público encontró en Chica Boom un escape.
Su humor absurdo y su estilo casi caricaturesco hacían que la canción funcionara como un antídoto contra la seriedad del día a día. Para los adolescentes era simplemente divertida, una excusa para reír, bailar y cantar frases pegajosas que no necesitaban mucho análisis. En un tiempo donde la música también estaba cargada de mensajes profundos y militantes, Chica Boom mostró que la gente también necesitaba canciones para descomprimir. Timothy, The Voice. Timothy generó impacto por la polémica. La censura hizo que muchos quisieran escucharla aún más. En pequeños pueblos y ciudades universitarias, los jóvenes discutían la letra con fascinación. ¿Realmente hablaba de canibalismo o era solo una metáfora? Esa intriga convirtió la canción en un fenómeno subterráneo. Muchas personas la recuerdan como su primer contacto con un tema tabú en la música popular, aunque los críticos la calificaron de mal gusto. Para muchos oyentes fue prueba de que la música podía desafiar límites. Mr. Big Stuff, Jan Knight. Este sencillo tuvo un impacto social enorme. En una época en la que las mujeres reclamaban igualdad, escuchar a Jan Knight cantando con seguridad y actitud frente a un hombre arrogante fue empoderador. En barrios afroamericanos, Mr. Big Stuff se convirtió en himno de fiesta y de orgullo. La gente bailaba al ritmo de su groove contagioso, pero también internalizaba el mensaje: nadie tenía derecho a menospreciar su valor. El hecho de que haya sido sampleada décadas después muestra cómo su fuerza siguió inspirando a nuevas generaciones. Sins, Five Man Electrical Band. La gente conectó con Sins porque expresaba algo que muchos sentían: hartazgo frente a reglas injustas y discriminación. Los jóvenes en 1971 se identificaban con su letra porque hablaba directamente de exclusión. No entres aquí si no te ves de cierta manera, no trabajes aquí si no encajas. La canción se convirtió en banda sonora de protestas estudiantiles y reuniones contraculturales. Su impacto no fue solo musical, sino político. Muchos que la escucharon en su momento recuerdan que los hizo cuestionar las normas sociales con las que habían crecido. Don't Pull Your Love. Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Este tema tocó fibras sensibles en quienes estaban viviendo romances intensos. Las radios lo ponían constantemente en estaciones dedicadas a baladas, y muchas parejas lo adoptaron como su canción. Para una generación que empezaba a experimentar con relaciones más libres pero también más inestables, el ruego desesperado de no perder el amor resonaba con fuerza. Aunque no transformó la cultura de masas como otros temas, sí se convirtió en parte de la memoria íntima de miles de oyentes. Toast and Marmalade for Tintin. El impacto de esta canción fue más discreto pero muy especial. Su atmósfera onírica transportaba a quienes la escuchaban a un mundo diferente, casi surreal. Muchos fans de la psicodelia que se estaba apagando encontraron en este tema un último respiro de aquel espíritu soñador de los 60. En universidades y círculos de arte, fue muy apreciada, convirtiéndose en una especie de tesoro escondido. Para algunos, escucharla era como compartir un secreto con pocos privilegiados. Stay a While. The Bells. Pocas canciones capturan también el espíritu romántico de principios de los 70 como Stay a While. La gente la dedicaba en radios locales, la bailaba en fiestas escolares y la escuchaba en momentos de intimidad. Fue un tema que unió a muchas parejas y que hoy sigue siendo recordado como una de esas melodías dulces que acompañaban los enamoramientos juveniles. El impacto fue principalmente emocional, creó recuerdos de ternura que aún perduran en quienes vivieron ese tiempo. I Found Someone of My Own. The Free Movement. Esta canción resonó con fuerza porque hablaba de decisiones personales difíciles, dejar a alguien porque habías encontrado un amor más auténtico. Para muchos fue un reflejo de los cambios en la manera de entender las relaciones. La gente se identificaba con la sinceridad, incluso con la incomodidad de su mensaje. En un momento donde los roles de pareja se estaban transformando, escuchar una balada con esa franqueza era casi revolucionario. Muchos la recuerdan como una canción valiente que ponía palabras a experiencias que hasta entonces se guardaban en silencio. Resurrection Shuffle. Ashton, Gardner and Dyke. El impacto de esta canción fue físico, hizo que la gente bailara. Con sus metales potentes y energía desbordante, era casi imposible quedarse quieto. En discotecas y bares de Inglaterra y Estados Unidos,
Resurrection Shuffle se convirtió en una invitación a moverse y celebrar. Su poder estaba en unir a la gente en la pista de baile, sin importar edad ni trasfondo. Ese tipo de impacto comunitario es lo que convierte a una canción en parte del tejido social de su tiempo. Más allá del éxito inmediato, lo fascinante es que aunque estos artistas no lograron mantener la fama en las listas, sus canciones siguen impactando décadas después. Cada vez que alguien las escucha en una película, en una lista de reproducción retro o en un anuncio de televisión, despiertan recuerdos, emociones y conversaciones.